Bueno, pues buenas noches a todos y gracias a Malatesta por invitarnos a presentar este libro. Nos estamos acercando a la historia de la Angry Brigade, escrito por Servando Rocha. Y bueno, gracias también a Servan por invitarme a mí a presentarlo con él como miembro del colectivo editorial La Felguera. Y bueno, pues yo voy a hacer una pequeña introducción, voy a hablar solo 5 minutos y luego ya Servan presentará el libro. Lo primero decir, bueno, el libro entra dentro de un poco de una historia que hemos querido recuperar desde La Felguera, que es una serie de experiencias heterodoxas dentro del mundo anarquista, el mundo libertario o anticapitalista, pero que todavía tienen un gran valor y que creemos que son necesarias porque han sido muy poco estudiadas y editadas en España. Pues dentro de esta línea entrarían otros libros que hemos publicado, como el libro sobre King Mob, que tiene también mucha relación con Angry Brigade, o el libro sobre Witch, o uno que está próximamente a salir, que es sobre los motherfuckers americanos. Y bueno, hablaré un poquito sobre el libro, tampoco quiero meterme mucho porque Servan ya os contará más cosas, pero bueno, también dar una pequeña introducción de por qué nos parece importante este libro, por qué lo hemos publicado, aparte de por qué Servan sea miembro del colectivo y sea parte de la editorial. Pero bueno, yo creo que el libro sobre el Angry Brigade de Servan cubre un importante vacío sobre uno de los grupos armados más interesantes que ha habido, que actuó pues a principios de los años 70 en Inglaterra. Y es interesante, creemos, por los objetivos que se marcaron, objetivos políticos, pero también por el desarrollo teórico que tuvieron y la influencia que tendrán sobre otros grupos a lo largo de los años 70, incluso casi hasta la actualidad. De hecho, el nombre Angry Brigade ha sido utilizado por otros grupos que no forman parte de, digamos, el grupo histórico de Angry Brigade de Inglaterra, pero ha sido reivindicado, ha habido atentados o acciones a lo largo de los 70, 80, incluso los 90, me parece también, que han sido reivindicados por gente que tomaba el nombre de Angry Brigade. En español no había editado ningún libro sobre Angry Brigade, estaban editados los manifiestos y una cronología desde hace tiempo, pero no había una historia del grupo. Y aparte de eso, aparte de ser el primer libro en castellano editado sobre el Angry Brigade, también hay que destacar que quizás es el libro más completo que se ha editado en cualquier idioma. Había alguna cosa publicada, por ejemplo el libro de Gordon Carr, un periodista, pero que, vamos, yo personalmente creo que es el libro más completo que hay. Y bueno, yo creo que también entra esto, aparte de la trayectoria de la editorial, entra dentro de la trayectoria del propio Servan como autor, que ya iniciase con Los días de la furia, en el que trata la lucha armada en Estados Unidos en los años 60 y 70, y luego Historia de un incendio, que también rescata un poco una historia heterodoxa a lo largo de casi un siglo. Una de las cosas importantes que yo creo que es el libro, que es un análisis del Angry Brigade desde la militancia, aunque no por eso deja de ser riguroso y crítico, y tiene detrás una importante labor de documentación. Ha estado en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, donde ha manejado documentación de primera mano, además de entrevistas a algunos de los protagonistas o gente que tuvo relación con la Angry Brigade, como Stuart Christie u Octavio Alberola. Otra de las cosas interesantes del libro es que plantea una forma distinta de escribir la historia, una historia apasionada pero que conserva el rigor y que narra de una forma que no estamos acostumbrados quizás a leer libros de historia, o al menos libros escritos desde la militancia. Es una forma bastante peculiar que tiene Servan, pero que conserva, como ya digo, todo el rigor y está basada en datos estrictos, que me parece también fundamental, o sea, que no novela. En este sentido también hay que destacar que la puesta en relación del Angry Brigade, que con su época, y la relación de lo personal con lo político y de lo político con lo personal que hace Servan, que es una de las cosas más interesantes que tiene el propio grupo del Angry Brigade, que lo pone en relación con el ambiente post-68ista, con toda esa experiencia de derrota que sufrió una generación y que en un momento determinado se planteó el paso a las armas. También con el mundo hippie más politizado, con el ambiente de las comunas, de la universidad e incluso del arte. Algunos de los miembros del Angry Brigade era gente que venía de escuelas de arte, como también King Mob, que tiene una relación muy estrecha con Angry Brigade.
Y a través de Kidmob es donde entré en contacto también con los situacionistas, que realmente tiene una influencia, a veces no explícita, pero que sí está subyacente con la Green Brigade. Y otra cuestión es también la influencia del anarquismo español, vía Octavio Alberola, miembro de Defensa Interior y del Grupo Primero de Mayo. Y sin entender lo que supuso Octavio Alberola y el Grupo Primero de Mayo no se puede entender todo lo que fue el ambiente anarquista más comprometido en los años 70 en toda Europa. Cualquier experiencia armada o no armada europea en los años 70 está directamente relacionada con Octavio y con el Grupo Primero de Mayo. Decía que es un análisis de una historia de la Angry Brigade hecha desde la militancia, pero que no cae ni en la idealización ni en la mistificación o la mitificación de una experiencia que es importante, pero que se puede y se debe criticar. Por ello no esconde las cuestiones molestas, las discusiones que había dentro del grupo, los conflictos, el paso por la cárcel, que para algunos de los miembros fue duro, la salida de la cárcel. Entonces desde un primer momento se ve que hay una dinámica y una evolución en el grupo, y eso todo queda reflejado en el libro. Ya para terminar, pues simplemente decir que me parece que este libro cumple un poco cumple en gran medida el papel que Walter Benjamin le dio a la historia, que en cierto modo se podría decir que es redimir el pasado, que es traer el pasado al presente para transformarlo. Y termino con una cita de Walter Benjamin que dice: el don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo es inherente al historiador, que está penetrado de lo siguiente: tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza, y este enemigo no ha dejado de vencer. Esto quiere decir que el pasado no es algo que haya que contemplar, sino que los que lucharon en el pasado tienen los derechos sobre el presente, y a nosotros como militantes, como anarquistas, como revolucionarios, nos cumple o estamos obligados a realizar aquello que ellos dejaron incompleto. Y creo que con eso ya doy paso a Servan. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. No hay nada mejor que invitar amigos para que te presenten el libro y de paso te hagan la pelota, ¿no? Muchas gracias por la presentación. Hace aproximadamente unos 3 años, no sé si leíais, creo que salió en la prensa, también salió en la tele, en un museo de arte moderno, no sé si fue un espacio de arte en concreto, si fue el Museo de Arte Moderno de Berlín o no recuerdo exactamente, se organiza una exposición que tiene como leitmotiv la trayectoria y en concreto la biografía en exceso extrema de Ulrike Meinhof y la RAF. Por supuesto, esto crea un escándalo en Alemania. La RAF es todavía un tema que despierta, por supuesto, muchas sensibilidades en Alemania. Aún así se hace en un museo de arte moderno una exposición sobre la RAF. Incluso hay una marca de ropa italiana que crea una especie de colección que se llama Prada Meinhof. Esta colección de ropa, la noticia cuando lo leía, pues hablaba de las famosas gafas Ray-Ban de Ulrike Meinhof, unos pantalones que usaba Andreas Bader, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso aparecía en el reportaje era una revista de tendencias como las que hoy en día se pueden encontrar en casi cualquier lado. En esa revista de tendencias aparecían varios miembros de la RAF posando delante de un coche. Por supuesto todos ellos eran muy guapos y muy guapas y simulaban, porque tenían el maletero abierto, el secuestro de Scheler, ¿no? Incluso el otro día cuando bueno, esta charla la he ido por varias ciudades presentando el libro, y el otro día, no sé si fue después de Bilbao, salía precisamente en El País de las Tentaciones, otro ejemplo de ese tipo de literatura, digamos, de la que se puede encontrar hoy en día, ¿no? Donde todo prácticamente es recuperado, ¿no? Salía un reportaje de un estreno de una película sobre la RAF, que ahora mismo creo que está en cartelera, ¿no? Y lo que más me llamaba la atención era el hecho de mostrar un fotograma en el que aparecían perfectamente dos miembros de la RAF, bueno, dos actores simulando ser miembros de la RAF convertidos en iconografía pop, ¿no? Incluso, bueno, en Alemania se pueden conseguir camisetas con el logo de la RAF, se pueden conseguir
cualquier tipo de simbología en torno a la raza. Esto lo llamaban terrorismo chic, ¿no? Me acuerdo que salió una portada en El País de las Tentaciones donde apareció una chica con las ropas sucias y demás, y hablaban de ella como vagabunda chic, ¿no? Esta es la época en el que nos ha tocado vivir. Esta es la época en el que yo de alguna forma he escrito una historia, no la historia, sino una historia del Angry Brigade, y sí que es cierto que hasta la fecha solamente teníamos un pequeño fanzine donde aparecían, no todos, algunos de sus comunicados, en concreto 12 comunicados, pero el Angry Brigade tiene hasta 14 comunicados, incluso ya hablaremos luego. Hay un comunicado sin fechar en el que ni siquiera los propios miembros del Angry Brigade o esos supuestos miembros del Angry Brigade, porque ahí viene otro de los grandes problemas de escribir sobre el Angry Brigade. Estamos hablando de una experiencia en la que sus miembros, aquellos que acabaron siendo juzgados, en ningún momento se van a declarar culpables de pertenencia al Angry Brigade, ¿no? Eso implica un doble problema, por un lado a la hora de escribirlo, ¿no? Y por otro lado el tema de las fuentes, ¿no? En el libro a veces se menciona ese supuesto miembro, pero reconozco que mientras lo escribía parecía que estaba haciendo una nota de prensa de cualquier grupo armado que es detenido en estos días, ¿no? Lo digo porque creo que, lejos de moralizar o de hacer una especie de historia cerrada sobre si pertenecieron las personas que aparecen ahí o no al Angry Brigade, creo que simplemente la lectura del libro, cada uno saca sus propias conclusiones, y creo que en cierta medida es muy obvio, ¿no? Todo esto del lamentable espectáculo de Prada Meinhof, de cómo estamos viendo una sociedad donde incluso aquellos monstruos que dijeron condenarla se convierten en iconografía pop. Había un grupo horrible, se llamaba The Police, que tenía una letra que por otro lado es muy buena, y la letra decía, en una parte de la letra decía: no se puede ser rebelde cuando ser rebelde es la norma, ¿no? No se puede ser rebelde cuando ser rebelde es la norma, ¿no? Y de ahí viene la reflexión esta que os he hecho para introducir la presentación sobre hasta qué punto, ¿no? Y en qué momento estamos en el que incluso aquellos monstruos que dijeron impugnarlo, incluso de una forma violenta, en su día pues son reconvertidos en iconografía pop, ¿no? Y en este caso introducidos en las paredes de un museo, ¿no? Por otro lado está el tema del Angry Brigade, ¿no? El por qué el Angry Brigade, ¿no? Y resulta extraño porque mientras investigaba sobre el libro, incluso la misma gente de Inglaterra, algunos ingleses, ¿no? Alucinaban y decían: ¿cómo es posible que una persona que no es de Inglaterra, cuyos conocimientos de inglés son limitados, me refiero a mí mismo, que ni siquiera soy de Madrid porque soy de más hacia el sur, de pronto se interese por esa historia, ¿no? Y de alguna forma plantea un itinerario que ya lo comenzamos, como bien ha dicho Andrés, en King Mob, como antecedente, o al menos de una especie de terrorismo poético de lo que fue una especie de violencia hiperrealista, como fue el caso del Angry Brigade, ¿no? ¿Por qué la fascinación del Angry Brigade? De hecho, cuando empecé a investigar sobre la historia del Angry Brigade, me surgían también esos interrogantes, ¿no? Hacia mí mismo, ¿no? ¿Y por qué el Angry Brigade y por qué en otros grupos armados, ¿no? Sí que es cierto que en el ambiente, digamos, más militante tuvieron mucho eco esos panfletos que eran los comunicados del Angry Brigade. Algunos de vosotros y vosotras seguramente los tenéis en vuestra casa, fueron editados por una gente de Murcia. Por otro lado, de alguna manera, esos panfletos, esos comunicados que son muy cortos, a nivel teórico el Angry Brigade, porque no tuvo tiempo prácticamente, ahí viene otro gran interrogante del Angry Brigade, ¿no? En un año y pico de una serie de acciones, en un principio les imputan 25 atentados producidos entre el año 68 y el año 71, solamente produjo 14 comunicados y poco más, ¿no? No hay mayor teorización de las ideas del Angry Brigade, ¿no? Aparte de un trabajo incompleto, que ojalá alguien se dedique a hacerlo algún día, que es transcribir el juicio que tuvieron algunos de ellos, en el caso de John Barker, uno de los protagonistas fundamentales de nuestra historia, al que me referiré, que él decide en el juicio no defenderse sin abogado, y hace un alegato de cientos y cientos de páginas que se puede ver en el Instituto de Historia Social, la Biblioteca de Historia Social de Ámsterdam, y están allí para quien decida dejarse la vista y el tiempo y todo, pues están allí en esos aparatos de microfilm, ¿no?
El porqué de la fascinación del Angry Brigade. El Angry Brigade genera muchísimas reacciones, ¿no? Algunos de vosotros posiblemente no conozcan ni siquiera qué era el Angry Brigade, ¿no? Que era ese fenómeno tan extraño que fue el Angry Brigade. Pero en Inglaterra y en otros ambientes, tanto desde el punto de vista de la militancia como incluso desde el punto de vista del arte crítico, por emplear una expresión, el Angry Brigade ha generado muchísimas lecturas, ¿no? Y yo creo que esa es una de las principales razones de por qué despierta esa fascinación el Angry Brigade. Curiosamente, y ha mencionado Andrés, un periodista, desde mi punto de vista el mejor libro que se ha escrito hasta la fecha sobre el Angry Brigade es el que escribió precisamente después justo de que varios de ellos ya fueran condenados, el periodista Gordon Carr. Gordon Carr es un periodista, digamos, liberal, un periodista que tuvo acceso a la documentación policial, con el cual Stuart Christie, supuesto miembro, en este aspecto os rogaría sí que a lo mejor yo cometiera el error de quizás atribuir la pertenencia a la banda armada de alguno de los miembros. Siempre intentaré emplear la palabra supuesto miembro, ¿no? Aunque a veces, porque sea obvio, porque se me escape, pues diga el miembro del Angry Brigade. Lo digo porque siempre en todo momento he intentado respetar esa voluntad que ha sido llevada hasta el final, de que alguno de ellos, bueno, ninguno de ellos se declaró miembro del Angry Brigade hasta la fecha, ¿no? Incluso un periodista decía: la historia del Angry Brigade siempre estará incompleta hasta que ellos no escriban sus memorias, ¿no? Stuart Christie ha sido el único que ha escrito sus memorias, pero cuando llegamos al tercer tomo, el de Edward Hearst, me hizo angry. Él tiene 3 volúmenes. Uno es Mi abuela me hizo anarquista, el segundo es Franco me hizo terrorista, que esos dos están traducidos al castellano. El tercero es Edward Hearst, que era el primer ministro de ultraconservador en Inglaterra, me hizo angry, ¿no? Aún así, aparte de ese título, sobra decir que Stuart Christie hasta la fecha tampoco se ha declarado miembro nunca del Angry Brigade, ¿no? A pesar de tener esta experiencia en suelo inglés, a pesar de tener allí las fuentes, digamos, a pesar de tener allí a muchos de sus protagonistas, curiosamente los pocos que han emprendido la difícil labor de escribir sobre el Angry Brigade, sus trabajos han generado bastante polémica, y me explico. Uno de ellos, al cual yo he tenido acceso a la documentación, ha escrito 2 o 3 libros, es Tom Baguette. Tom Baguette es una persona que estuvo implicada a principios de los 80 en el ambiente punk. Él edita un fanzine llamado Baguette, donde ya aparecen guiños al Angry Brigade, donde se reproducen textos sobre la internacional situacionista, etcétera, etcétera, ¿no? El problema de Tom Baguette es que, en mi opinión, no se puede escribir la historia, y en este caso de un grupo armado como el Angry Brigade, a gusto de cada cual. Y el problema de Tom Baguette, a pesar de que sus fuentes están muy cerradas, y en ese sentido la documentación que ha manejado Tom Baguette sí que es en cierta medida de primer orden, él establece una especie de genealogía, una especie de árbol genealógico en el cual yo no lo he seguido, en el que establece un itinerario, quizás porque a él le hubiera gustado que fuera así, donde aparecen Bayo 68, aparecen los Enras, aparecen las ocupaciones en Nanterre, aparece King Mob en Inglaterra, aparecen los situacionistas ingleses, aparece 2 o 3 años después, a principios de los 70, el Angry Brigade y los atentados, y de pronto da un salto temporal y aparece casi como por arte de magia la aparición del punk, los Sex Pistols, ¿no? Su tesis, de alguna manera, establece que los herederos culturales, al menos culturales, de los atentados, de la propaganda armada de la Angry Brigade, fue ni más ni menos que los Sex Pistols en Inglaterra, y establece una serie de conexiones, ¿no? Incluso John Barker, uno de los miembros, en mi opinión, de los más fundamentales del Angry Brigade, la policía ha llegado a decir, era la pluma de John Barker la que estaba detrás de los comunicados, ¿no? Yo, por supuesto, no sé si era la pluma de él o no era la pluma de él, ¿no? Lo cierto es que cuando él es detenido, los comunicados que se siguen escribiendo empiezan a ser escritos de otra forma distinta, ¿no? Porque una de las cosas principales del Angry Brigade, y en esto me referiré ahora, es el tipo de comunicados que realizan, ¿no? Y sobre todo el lenguaje muy adelantado a su tiempo que llevan a cabo. Incluso John Barker, cuando hace una reseña de Anarchy in the UK, que se llama el libro de Tom Baguette sobre el Angry Brigade, incluso él se ofende porque dice que bueno, que la herencia situacionista, bueno, estuvo ahí, pero aparte de otro tipo de herencia, que los Sex Pistols, bueno, no les interesa, a él al menos. Incluso juega con su apellido, ¿no? De Baguette, de que sí, claro, que si no claro, bueno. De alguna forma lo que quiere decir eso es que las interpretaciones que se han llevado a cabo en suelo inglés
hasta la fecha han sido bastante polémicas sobre la historia de la Angry Brigade, ¿no? Y por otro lado, bueno, todavía no he recibido el comentario de Stuart Christie, que tiene el libro, que se está grabando la charla para que él la pueda tener acceso, y todavía no sé si me engrosaré la lista de Tom Baguette o será otro tipo de lectura distinta, ¿no? Y ya he mencionado algo de por qué viene la polémica con el tema del Angry Brigade y también por qué despierta el tema de esa fascinación, ¿no? He mencionado a los situacionistas, ¿no? Los situacionistas van a estar presentes siempre en todo trabajo que se realice o a la hora de analizar la Angry Brigade. De una forma bastante indirecta, ¿no? Ellos en un comunicado, uno de los primeros comunicados, cuando señalan quiénes son los enemigos, mencionan los cerdos, es decir, la presión de la época, la policía, embajadas, consulados. En ese momento han sido ya ametrallados varios embajadas y consulados americanos, y de pronto menciona, emplea una palabra hasta ese momento que no se había empleado en ninguna ocasión en el lenguaje de los comunicados de los grupos armados que en ese momento están apareciendo en muchos sitios de Europa y en el resto del mundo, y en muy pocas ocasiones, o se conoce muy poco en el ambiente político. Esa palabra es la de espectáculos, ¿no? Y de ahí surge uno de las líneas de fuga que para mí fueron más interesantes a la hora de escribir, porque aparecen personajes tremendamente literarios, como es el famoso policía situacionista Roy Kramer, un personaje que existió, un personaje que estuvo obsesionado. Hoy en día todavía se le sigue preguntando sobre ello, ¿no? Y el tío dice, bueno, los anarquistas me interesaba lo que ellos hacían, yo sus razones no las comprendía. Los situacionistas también. Él se dedicó durante años, 2 años, a leer cada línea, cada libro que se publicaba, nos podemos imaginar la oficina de la Brigada Especial de Policía llena de periódicos, revistas, él intentando buscar alguna especie de conexión que lo llevase a París, ¿no? Justo en el momento en el que una redada en una comuna donde había estado viviendo John Barker encuentra una copia de la Sociedad del Espectáculo de Debord, y cuando abre ese libro, sorpresa, aparece la mano de John Barker y anotaciones, ¿no? John Barker había estado traduciendo a la Sociedad del Espectáculo cuando estaba en Cambridge, pero de alguna forma Roy Kramer, que intenta entender ese tipo de comunicados para él y también para la policía inglesa, resultan absolutamente extraños, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hasta ese momento lo único que había en Inglaterra era el IRA. Podemos ver las diferencias enormes que existían entre el modus operandi y la ideología que subyacía al IRA, pues, y al Angry Brigade, ¿no? Por eso sí que todos los seguidores, y hay muchos del tema de los situacionistas y demás, pues el Angry Brigade, que duda cabe que ha sido un grupo muy interesante para ellos, ¿no? Y de ahí ha venido también una cierta interpretación muy forzada, porque conexiones hubieron, por supuesto, con el tema situacionista, pero como hubieron también con todo lo que estaba pasando en ese momento con la autonomía italiana, las ocupaciones de fábricas, etcétera, etcétera. Luego, la riqueza del Angry Brigade, que también creo que tiene que ver con esa fascinación. El Angry Brigade, cuando se ha intentado investigar sobre las raíces del nombre, el por qué eligen Angry, por qué usan Brigade, han surgido varias teorías, algunas de ellas reconocidas por ellos. Ellos han reconocido la influencia del nombre en cuanto a los enrage, los estudiantes radicalizados influenciados por los situacionistas en la ocupación de Nanterre y durante el Mayo francés. Las brigadas internacionales inglesas, que duda cabe que para los ingleses el hecho de que grandes contingentes de sus propios ciudadanos fueran a ayudar a combatir el fascismo durante la Guerra Civil y la Revolución Social Española, pues eso ha quedado marcado, ¿no? Esas dos herencias, digamos, también están ahí en el nombre de la Angry Brigade, esa idea que va a estar presente no solo en su experiencia, sino en toda aquella época, que es el tema del internacionalismo, ¿no? El internacionalismo, ¿no? Esa solidaridad antifascista que va a estar siempre presente en todos los comunicados que se van a realizar, ¿no? Yo sí que en este aspecto he introducido otra herencia que sí que puede ser en parte libre, lo puedo admitir. De hecho ya aparecía en otro libro, en Historia de un incendio, que es el caso de los Angry Young Men, que son los jóvenes airados ingleses. Fue un movimiento vinculado a lo literario, vinculado al teatro, pero de alguna manera, y bueno, sería desviarme un poco de la charla, pero de alguna manera sí que era una experiencia que ellos por supuesto conocían, y creo que de alguna forma ilustran perfectamente el tipo de rechazo social que tenían los miembros de la Angry Brigade, ¿no?
El otro día, curiosamente, en Bilbao, cuando estaba haciendo esta charla, ¿no? Y sale el tema del Angry Jaume, ¿no? Me vino a la cabeza, bueno, la principal obra es la de Mirando atrás con ira, seguramente muchos y muchas de vosotros lo habéis leído. Fue una obra de teatro que en su día, creo que se estrenó en el año 56, provocó escándalos enormes en Inglaterra. Hay otra película que se llama La soledad del corredor de fondo, que y mientras lo mencionaba lo del Angry Jaume se me venía a la cabeza, ¿no? Esa imagen de la soledad del corredor de fondo, al final de la película, que creo que se comprende mejor el tipo de juventud inglesa hasta principios del año 60, que es donde van a surgir luego esta generación que entrarán en la Angry Brigade, se comprende mejor que leyendo cualquier libro, incluso leyendo cualquier libro, incluido el mío, ¿no? Esa escena final en que el protagonista que está siendo brutalizado en una especie de centro de menores, ¿no? Un centro de menores, un centro de... ¿No lo has visto? Un centro de menores, es un centro de internamiento, no sé cómo se llamaría en ese momento, ¿no? Que odia al director, que decide que lo único que disfruta en ese momento para escapar un poco de esa prisión es correr. Todas las mañanas la película está llena de unos diálogos maravillosos, una especie de voz en off que aparece en su cabeza continuamente, ¿no? Y él va como contando su vida, ¿no? Y el resentimiento ese que tiene, ¿no? Dice, me consideran un esclavo, solo me quieren porque corro mucho, porque... Y al final el director, pues, a ese chaval lo incluye en una especie de carrera donde va a competir con otro centro, y él, por supuesto, que corre, ¿no? Y está ese fabuloso momento al final donde él va ganando, deja a los demás atrás, ¿no? Y empieza esa voz en off otra vez, ¿no? Y empieza a pensar sobre su vida, y cuando ya va a llegar a la meta, pues, y se ve la cara del director como, venga, más, unos metros, y él se para de pronto, ¿no? Se para, hace así, ¿no? Sonríe y deja pasar al otro, ¿no? Y pierde, ¿no? Esa idea de los Angry Jaume creo que también subyace en parte en ese rechazo, y en un elemento muy interesante que va a ser que va a estar presente en Angry Brigade, que son una serie de referencias, digamos, oscuras, ajenas a la ortodoxia política, que van a estar presentes, y a eso me referiré, aunque sea brevemente, ¿no? Que son el porqué, y es una de las razones que también me llevaron a investigar sobre el Angry Brigade, el porqué de pronto comunicados son firmados por Butch Cassidy, Sundance Kid, por el Grupo Salvaje. Un año antes había estrenado la película Grupo Salvaje. Ese guiño que luego, y me detendré a ello, que se hace incluso sobre Jack el Destripador en uno de los comunicados de la Angry Brigade, ¿no? Creo que también, no digo que los miembros de la Angry Brigade hayan estado pensando en ese final de la soledad del corredor del fondo, ¿no? Pero ese tipo de referencias, digamos, oscuras van a estar presentes también ahí en el caso de la Angry Brigade, ¿no? Luego las acciones que realizaron el Angry Brigade, alguna de ellas. Imagínate que ahora sales de aquí y hay una gran explosión, pasas por Gran Vía y H&M ha desaparecido, ¿no? Ha volado por los aires, ¿no? La ropa volando, ya no queda nada. En su día, el Angry Brigade comete un atentado en una cadena de ropa, bueno, era un almacén de ropa, se llamó Viva. Viva estuvo abierta 4 o 5 años en Londres. Curiosamente se cierra, creo que un año después de que los New York Dolls y Malcolm McLaren estén por allí tocando. Viva era una tienda de ropa para los nuevos hippies, es decir, años 69-70, ya el movimiento hippie totalmente fagocitado, ya todo el mundo hippie, o casi todo el mundo hippie, al menos en Londres. Y la Angry Brigade, cuando empiezan a realizar las primeras acciones, son apoyados, no eran una gran novedad, en el sentido de que había muchísimos más grupos que realizasen acciones violentas en ese momento, ¿no? Pero de alguna forma eran apoyados o tolerados, o se veían con grandes simpatías por buena parte del underground político en Londres, ¿no? Pero en el momento en el que vuelan por los aires el almacén de ropa, esa tienda de ropa para hippies, que era Viva, de pronto hay muchísimos izquierdistas, sobre todo gente vinculada a la contracultura, que dicen, esto ya no me gusta, ¿no? Incluso Mick Farren, que es de los tíos más, o fue de los tíos más válidos en el movimiento hippie, uno de sus líderes, dice que bueno, que eso es puro terrorismo y que no comprende ese tipo de acciones, ¿no? En el fondo es que le habían volado por los aires su tienda, ¿no? Y la Angry Brigade de alguna manera se adelantaba a una serie de análisis que luego van a realizar otro tipo de grupos, ¿no? Y luego siempre se menciona otra acción, ¿no? Un tipo, un vecino, de pronto una noche dice, después de oír una explosión enorme,
Dice, vi correr calle abajo a 4 melenudos, ¿no? ¿Qué había pasado instantes antes? La furgoneta de la BBC está aparcada delante del Albert Hall de Londres, estamos en noviembre del año 70, al día siguiente se va a retransmitir la gala de elección de Bismundo, y la Angry Brigade de madrugada, sin intención de causar víctimas, y por eso es una de las razones de por qué se hace de madrugada, vuelan por los aires la furgoneta encargada de retransmitir el concurso. La policía en ese momento está totalmente desconcertada, no saben qué tipo de grupo está detrás de ese tipo de atentado tan extraño, ni siquiera se imaginan que pudiera haber algún tipo de crítica hacia el género, hacia en la misma línea que estaba haciendo el movimiento de liberación de la mujer ya en Inglaterra, ¿no? Incluso al día siguiente, bueno, las feministas, que también se quedan sorprendidas, las feministas no sabían tampoco si iba a realizar ese atentado, ellas mismas tenían preparado su propia acción en Miss Mundo. Al día siguiente, cuando se inaugura la gala de elección, cogen y tiran una especie de globos de harina contra el público y demás, ¿no? Varias de ellas son detenidas, hay algunas comunas donde viven, algunas de ellas que son registrados, detenidas, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que el gobierno inglés, en este caso la policía inglesa, que ya se estaba empezando a tomar en serio el tema del Angry Brigade, pues no sabía ni quiénes eran ni tenían la más remota idea, ¿no? De hecho, en el libro hay 1000 teorías, ¿no? 1000 teorías de que prácticamente no hubo una sola comuna en Inglaterra que no fue registrada, ¿no? Incluso hubo gente que pasó por comisaría 3 o 4 veces, ¿no? En el caso de Stuart Christie pasó por comisaría varias veces, ¿no? Y luego el tipo de comunicado. No se puede entender la historia de la Angry Brigade sin hacer mención a su principal influencia en el terreno armado, que curiosamente no fue la aparición de la RAF, que aparece justo más o menos en ese mismo momento, ni siquiera las Brigadas Rojas, que en definitiva me estoy refiriendo al Grupo Primero de Mayo, que si bien en ese momento, en el año 70, está muy poco activo, ya prácticamente ha desaparecido, sí que de alguna forma, y a eso me refiero en el libro, creo que de forma bastante extensa, el estilo de acciones que realizan y sobre todo el simbolismo de las acciones del Grupo Primero de Mayo van a servir de influencia en suelo inglés al Angry Brigade. Como mínimo hubieron dos acciones en las que participaron miembros del Grupo Primero de Mayo y miembros de la Angry Brigade, me refiero a acciones en Londres, ¿no? Es decir, que incluso no solo como herencia, digamos, ideológica, sino también que obviamente se conocieron, ¿no? El tipo de comunicados que había hasta el momento en el que aparece la Angry Brigade. Leemos los comunicados del Grupo Primero de Mayo. Los lees y, bueno, la revuelta de Watts en el 67, racismo no, solidaridad, los negros, esto y lo otro, muy bien, lo estaban haciendo mucha más gente, ¿no? De pronto aparecen casi en la misma época, un par de años después, 2 o 3 años después, una serie de comunicados extrañísimos, ¿no? Y una serie de comunicados que decían cosas como esta: si no estás ocupado en haciendo, estás ocupado comprando. Todas las dependientas de las boutiques de Pela son obligadas a ponerse los mismos vestidos y el mismo maquillaje, representando los años 40. En la moda, como en todo, el capitalismo solo puede retroceder. No tiene a dónde ir, está muerto. El futuro es nuestro. La vida es tan aburrida que no hay nada que hacer aparte de gastar todos nuestros salarios en una falda o en una camisa. Hermanos y hermanas, ¿cuáles son vuestros deseos reales? Estar sentado en la cafetería con la mirada distante, vacía, aburrida, bebiendo un café que no sabe a nada, o quizás volarla o pegarle fuego. La única cosa que se puede hacer con estas casas modernas de la esclavitud, llamadas boutiques, es destrozarlas. No se puede reformar el capitalismo del beneficio y la humanidad. Simplemente hay que darle caña hasta que se rompa. Revolución. Comunicado número 8 de la Angry Brigade. También en el libro hay un tema que a mí personalmente me interesa mucho. De alguna manera, la trayectoria de la Angry Brigade o el tipo de acciones que realizan, el tipo de discurso que realizan, por medio de las acciones de la Angry Brigade comprendemos también parte o buena parte de la historia inglesa, ¿no? No hay una sola referencia en lo que es el movimiento cultural, artístico, en Inglaterra desde la Segunda Guerra Mundial hasta los principios de los años 80 donde no tenga como base central o se mencione ese miedo atroz que tenían los ingleses a que Hiroshima se volviera a producir. Es lo que ellos llamaban la gran bomba, ¿no? Hay poemas, hay libros, hay películas, hay un sinfín de
de temas y de historias que se realizaron sobre ello, ¿no? Esto es importante porque de alguna manera cuando Langrye Brigade aparecen, o cuando al menos empiezan a producirse las primeras grandes manifestaciones violentas en Londres, que se producen siempre de forma casi como si fuera un ritual delante de la embajada de Estados Unidos, que están en Grosvenor Square, de alguna manera también ilustran el final de una época, ¿no? Y es el final de una época que tuvo también como base la no violencia, los derechos civiles, la desobediencia civil, etcétera, etcétera. Las fotos que se conservan de los años 60 en Inglaterra son las de finales de los 50, principios de los 60, son las de Bertrand Russell portando los estandartes estos que llevaban con el símbolo de la campaña contra el desarme nuclear. Todo el mundo perfectamente ordenado, los policías no llevaban armas. Ves las fotos y ves ahí a los bobbies con unas porras de estas enanas tipo cine mudo, ¿no? Nunca habían habido escenas grandes de violencia hasta aproximadamente años 67-68, cuando se empiezan a producir los primeros incidentes violentos en las manifestaciones. Incluso uno de los líderes, Tariq Ali, que ha escrito sus memorias, cuenta una anécdota que creo que a él le falla la memoria, porque él dice que en una asamblea en el cual se estaba decidiendo el recorrido a realizar en una protesta contra la guerra de Vietnam, delante de la embajada de Estados Unidos, él en todo momento, que lidera a la mayor parte de la protesta, él dice que intenta evitar que se pase por delante de la embajada, y él en sus memorias dice: y de pronto un miembro del Langrye Brigade, un representante del Langrye Brigade, sugirió la idea de colocar una bomba en la embajada de Estados Unidos, ¿no? Y dice, ante lo que yo dije que era una idea terrible, ¿no? Él en ese momento, en el año 77, no asistía a la Langrye Brigade. Quizás pudiera estar pensando en ese momento que escribe las memorias en alguno de los que luego fueron detenidos, pero de alguna forma demuestra esa asamblea, ese diálogo que se produce, también demuestra una ruptura y un punto sin retorno entre dos maneras, una que va desapareciendo y dando paso a una forma de entender el activismo político que coincidirá con la década de los 70 y que precisamente rechaza, no porque no se crean ellos, sino porque de alguna forma ya en Estados Unidos, con el asesinato de Martin Luther King, que da lugar a los mayores incidentes violentos que se habían registrado hasta entonces, y después, inmediatamente después con Malcolm X, etcétera, etcétera, el hecho también atroz de que la guerra de Vietnam se mantuviera hasta el año 75 es tremendo, ¿no? Porque la guerra de Vietnam empieza en el año 65. Nixon, que hoy en día los historiadores lo consideran casi una persona que sufría retraso mental, el tío es reelegido en el año 74, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa, a mí me hace mucha gracia, porque aparece John Lennon, hacen una reunión en Londres y en la que están presentes pues líderes de la protesta, John Lennon aparece con Yoko Ono y demás, ¿no? Y John Lennon, cuando se enteran que Nixon ha sido reelegido, que la guerra de Vietnam no la paran, pues el que estaba presente en la reunión, ¿no? Cuenta lo que pasa, ¿no? Y aparece John Lennon un poco drogado, un poco desfasado, el tío con su casaca, en la última época, esa casaca de soldado que tenía, recitando citas del libro rojo de Mao, es decir, totalmente desesperado de cómo era posible que la guerra de Vietnam durase hasta el año 75, ¿no? Hace falta un ejercicio de situarse sobre el terreno muy grande a la hora de analizar cualquier tipo de fenómeno que se produzca en torno al año 68, sobre todo porque cuesta entender el hecho de que si preguntásemos a cualquier activista en el año 68, si se le preguntase si la guerra de Vietnam no iba a ser parada, todo el mundo seguramente diría: es imposible que la guerra de Vietnam continúe. Es más, muchos dirían: es imposible que llegue 1970, que llegue el año 1971 y en Estados Unidos muchos de aquellos activistas estén en Nuevo México, estén en comunas, estén perdidos en las montañas, estén metidos en comunas, estén desaparecidos. Dirían: es imposible que ese movimiento de masa que se crea en torno al año 68, cuando llega a los primeros años 70, desaparece. O si no desaparece, ya no estamos hablando de un movimiento de masa grande, ¿no? Y empieza una década que, a pesar de ser una década minoritaria, una década más trágica, también fue una década muy interesante, ¿no? Porque precisamente es la historia, o arranca también la historia ahí,
de muchos de los derrotados, ¿no? Todos aquellos que no aparecieron en las hojas de periódicos de las ceremonias que se hicieron hasta la saciedad el año pasado con la conmemoración de mayo del 68, ¿no? Y esas historias, muchas de ellas se escriben también después de esa derrota del año 68, ¿no? Hay un escritor que se llama Hari Kunzru. Él ha hecho una novela que se llama Mis Revoluciones. Está inspirada en Langry Brigade. Yo de hecho me la empecé a leer y cuando iba a mitad dije, esto no puede ser. Yo creo que está inspirado en Langry Brigade. De hecho, con mi impaciencia habitual empecé a lanzar teorías que si esto era de Langry Brigade, que si esto era de Kim Mok. Le escribí a él, me respondió y me dijo, mira la última página. Y miré la última página y me parecía, efectivamente, está inspirado en Langry Brigade, ¿no? Él cuenta una historia que creo que también refleja perfectamente ese lugar innombrable que tenían en la mente buena parte de los activistas que una y otra vez van a las manifestaciones delante de Estados Unidos. Ese lugar innombrable era el de la violencia, ¿no? Nos podemos imaginar más o menos cómo se desarrollaban las manifestaciones, que por otro lado no son muy distintas a cómo se realizan hoy en día. 20.000 personas pasando delante de el demonio, es decir, Estados Unidos, la embajada, la mayor parte de la manifestación con sus líderes diciendo no atendáis a provocaciones, seguid adelante, no pueden haber actos de violencia, y de pronto grupos de personas escindidas, en esa foto que seguro que habéis visto de gente aporreada delante, con caballos de la policía, delante de la embajada, ¿no? Lo que empieza a cambiar precisamente es esa radiografía de qué personas están participando en ese tipo de incidentes violentos, ¿no? Y los propios John Barker y Jim Greenfield, supuestos miembros de Langry Brigade, ellos en ese momento, a finales del año 68, están estudiando en Cambridge y de pronto está pasando todo lo que está pasando no solo en Londres sino en todo el mundo, y ellos deciden ir a esa manifestación, ¿no? A ese proceso de aprendizaje, ¿no? Yo creo que eso fue un momento importante para ellos, ¿no? Claro, si me dan a elegir entre estar en Cambridge, estudiando en Cambridge, y estar en lo que se está pasando en Londres, pues qué duda cabe que la mayor parte de nosotros en ese momento hubiéramos dicho que le den a Cambridge, nos vamos a Londres a vivir aquello, ¿no? Hari Kunzru en esta novela aparece, bueno, por supuesto es ficción, ¿no? Pero cuenta una historia a propósito de ese lugar innombrable, ¿no? De esa violencia, ¿no? Y habla de una de esas manifestaciones, dan el clavo en la fecha, creo que está hablando de octubre del 68, en el que dice que el protagonista de pronto rompe la barrera policial que protege la embajada de Estados Unidos, y de pronto cuando rompe la barrera policial empieza a correr él solo, ¿no? Entra en el patio de la embajada, ¿no? Y se para un momento y dice, y empieza a pensar, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Le doy una patada a un macetero? ¿Qué hago aquí? ¿No? En parte eso era también esta improvisación, ese proceso de aprendizaje que van a vivir los miembros de Langry Brigade, ¿no? Y esa ruptura también con una forma de entender la política y también, y esto es muy importante, de entender lo político que se produce en esa nueva generación de activistas que lo representan, entre otros, la gente de Langry Brigade, ¿no? Luego mucha gente dice, joder, a mí me gustaría que nos hables de las bases teóricas marxistas, anarquistas o situacionistas de Langry Brigade. Existieron, ¿no? Y esto voy a intentar saltármelo, porque aparte que tengo complejo de que hablo mucho, están recogidas en el libro, pero sí lo que quería decir es que en ese afán o esa tentación que tiene uno cuando se interesa por movimientos o experiencias que le pueden resultar seductores, de que ojalá fuera la historia de otra forma, siempre se está uno tentado de intentar potenciar una serie de influencias y desdeñar otras, ¿no? La gente más política sobre Langry Brigade en ese momento, ¿qué decían? Pues decían que eran unos hippies. Son unos hippies, viven en comunas, no están, aunque era gente muy comprometida en ese momento, ¿no? Los propios anarquistas que decían de Langry Brigade decían, Langry Brigade lanza un comunicado muy bueno, un comunicado expresamente dirigido a responder al movimiento, ¿no? Dice, hasta este momento hemos guardado silencio, ¿no? Ahora vamos a hablar, ¿no? Y dice, nos habéis llamado anarcolocos, ¿no? Nos habéis llamado el Frente Rojo, nos habéis llamado los chicos de la bomba, nos habéis llamado aventuristas. Pues, qué duda cabe que mientras evoco esto, es lo mismo que pasa cada cierto tiempo también en el Estado español cuando se producen acciones violentas también, ¿no?
Pero lo que quiero decir es que el perfil del Angry Brigade es, como mínimo, muy heterodoxo, ¿no? Y como si no entender que 1 o 2 años después de que uno de los supuestos miembros del Angry Brigade, John Barker en este caso, esté supuestamente cometiendo atentados en suelo inglés, 1 o 2 años antes escriba en una revista de arte de Birmingham y diga: vimos que otros estaban destruyendo lo mismo que nosotros queríamos destruir. Y a quienes se refiere es a los Who. Esa era también los activistas del Angry Brigade. Esa imagen de Pete Townshend destruyendo el amplificador, saliendo humo en horario de máxima audiencia, eso también fue la Angry Brigade. Por eso que intentar meter a presión una historia del Angry Brigade que gusta a cada cual es muy complicado, ¿no? El Angry Brigade tuvo ese lado muy militante, muy metido en su tiempo. Estuvieron influenciados no solo por los situacionistas, sino también, como he comentado, todo el tema de la autonomía italiana, por Solidarity en Inglaterra, aunque era la versión de socialismo barbarie en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso porque en aquella época casi todos los miembros, y es un debate todavía no cerrado, que cada cierto tiempo lo podemos ver en charlas, en jornadas, en el terrible mundo ese de los foros, ¿no? De internet, ¿no? Esa parte o ese momento en el que el anarquismo, me refiero desde mediados de los años 60 hasta finales de los años 70, principios de los años 80, ese anarquismo empieza a tener otras formas de comportarse, ¿no? A finales de los 60, el grupo Primero de Mayo, Alberola, en mucha de la documentación que podéis conseguir de aquella época, empiezan a hablar del movimiento antiinstitucional, ¿no? Se empieza a hablar de movimiento antiautoritario, ¿no? Esa imagen del Congreso de Carrara, que creo que fue en el 69, donde se va a debatir, entre otras cosas, el papel del anarquismo después del Mayo francés y después de 1968, y que aquello termina como el Rosario de la Aurora con 2 congresos paralelos, uno en la playa donde está Daniel Covendi y otro que es, digamos, el oficial, ¿no? ¿Qué decían en ese momento de Octavio Alberola, por ejemplo, del grupo Primero de Mayo, ¿no? De Octavio Alberola decían: bueno, sus ideas son un refrito de Marcuse para oídos poco iniciados, ¿no? Rouillan, que lo conoceréis porque estos días está en boca de todos por el tema de Acción Directa, el tema del MIL y unas declaraciones que ha hecho sobre Puig Antich, ¿no? ¿Qué decían de Rouillan? Jean-Marc Rouillan, que estuvo en el MIL, que estuvo en los Gary. Él decía: era un anarco-guevarista. Eso también es, esa heterodoxia también es la Angry Brigade, ¿no? Hubo una acción importante, y esto es uno de los principales, creo que, elementos interesantes en esta historia del Angry Brigade, y quizás el más polémico que tiene que ver con el tema del tratamiento que va a realizar la Angry Brigade sobre la violencia, ¿no? Hay una acción que se puso en agosto del 67, todo contado parece más glamuroso, luego más cutre, porque se bajan la ventanilla de una, así, ¿no? Bajan la ventanilla de un coche, miembros del grupo Primero de Mayo, lo digo porque me lo han contado sus protagonistas, ¿no? Sacan una ametralladora, hacen así y se van, ¿no? Al día siguiente hacen así, teniendo en cuenta, intentando no alcanzar a los que están custodiando la embajada, ¿no? Al día siguiente lanzan un comunicado, es el grupo Primero de Mayo, ¿no? Ese tipo de acciones que en Londres van a tener muchísima repercusión, van a influenciar a la Angry Brigade, y creo que esa acción en concreto y el comunicado podría ser suscrito perfectamente por la Angry Brigade 2 o 3 años después. El grupo Primero de Mayo, cuando hace esa acción, que viene a protestar por el tema de todo lo que está pasando, el tema del racismo, la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, dice: este tipo de acciones tienen un carácter esencialmente psicológico. Y lanzan una frase que podría ser suscrita perfectamente por la Angry Brigade. Y dice: no se trata de oponer al terrorismo a escala planetaria de las grandes potencias técnicas un terrorismo artesanal, sino más bien de generar un movimiento ofensivo capaz de romper la pasividad en que los gobiernos intentan someternos por medio de un condicionamiento cada vez más científico. El comunicado número 5 de la Angry Brigade lanza una frase que dice lo siguiente, dice: no somos mercenarios, atacamos la propiedad, no a la gente. Y el último comunicado, que es el que voy a leer ahora, que es un comunicado
difícil de localizar, no está traducido al castellano. Fue el último comunicado que ellos hacen. En ese momento tenemos que situarnos, que estamos hablando del año 71, y esto es muy importante y creo que es uno de los elementos interesantes para que luego, si da pie a ello, podamos discutirlo en el debate, ¿no? Al menos en Bilbao el otro día, como no podía ser de otra manera, pues surge este tema, ¿no? Y este tema creo que es importante. Y este tema también, en cierta medida, yo me veía como con cierta responsabilidad de tratarlo con la importancia que tenía, ¿no? Esa capacidad de diferenciar la acción armada de lo que era la organización armada, la acción armada eventual, informal, los grupos de afinidad, y la organización armada, las organizaciones armadas, la especialización en la violencia armada, que va a suceder inmediatamente después de que los miembros del Angry Brigade sean detenidos. Me refiero a la experiencia de la lucha armada en Alemania o en Italia, ¿no? Por eso es muy importante en este tema, aunque sea difícil, el baile de fechas, tener en cuenta de qué fechas estamos hablando, ¿no? Porque así podemos entender varias cosas, entre ellas el por qué la historia del Angry Brigade todavía es contado de una forma como si hubiera sido una Belle Époque, de una forma, digamos, limpia, ¿no? Eso que se llama en algunas ocasiones el gesto heroico, ¿no? Solamente es visto el Angry Brigade desde el gesto heroico, ¿no? No tuvieron tiempo para nada más, ¿no? Para otro tipo de lectura. Ellos en el último comunicado, el 14, dicen lo siguiente: nuestra principal preocupación siempre ha sido golpear allí donde más les duele a los jefes, a sus queridas propiedades. Hemos estado sacudiendo a los jefes y aterrorizando al gabinete de ministros. Hemos estado dándoles una pequeña ración de su propia medicina. Ellos han estado probando un poco de su propia violencia. Pero ahora es el momento del silencio de los capitalistas cínicos y de los revolucionarios estúpidos. La actual oleada de cartas bomba no ha tenido nada que ver con la gente del movimiento o con alguna de las células de la brigada. Las cartas bombas son una táctica desesperada, son el resultado de la frustración y la impaciencia. Rechazamos a todos aquellos que usan bombas en contra de civiles. Toda esta gente son fanáticos a los que no les importa lo más mínimo la vida humana. El sionismo nunca será destruido asesinando a unos cuantos hombres de negocio. Nuestros sentimientos están con el movimiento árabe y apoyamos su intento por liberar Oriente Medio, pero la actual campaña es indiscriminada e improductiva. Nuevamente apoyamos absolutamente la lucha por la liberación del pueblo irlandés, pero no creemos que el IRA sea su mejor defensor. Esa gente que bombardea a los trabajadores está bombardeando a su propio ejército. El nacionalismo irlandés no es bastante como para terminar con el ejército británico. 500 años de imperialismo solo pueden ser destruidos por medio de una violencia de clase unitaria. Este comunicado va dirigido a todos los compañeros de Irlanda. La Angry Brigade considera que el pueblo irlandés puede hacerlo mejor que los del IRA. No se puede disponer de la vida de otros. El terror indiscriminado es la regla de la ley y del orden. En nombre del socialismo rechazamos tener cualquier relación con quienes cometen estos actos inhumanos. Como dijimos en el comunicado número 5, solo los fascistas y los agentes del gobierno atacan a la gente. Este comunicado, que resulta sorprendente, ¿no? Porque cuando, me acuerdo que yo solamente tenía hasta el comunicado número 12, ya aparecía lo de no se puede disponer de la vida humana, pero cuando me llega la traducción del comunicado 14, digo, ups, no. Esta es la postura también de la Angry Brigade, y creo que es necesario también exponerla, ¿no? Aunque sea difícil, aunque sea delicada, y aunque seguramente mientras os leía el comunicado en la cabeza de cada uno estaría reacciones distintas, reacciones adversas. Esto también la Angry Brigade, ¿no? Y creo que también es importante contarlo, sobre todo porque con aquellos en los cuales yo he tenido contacto, he tenido la suerte de tener contacto, he hablado con ellos, me han contado sus acciones armadas. Me refiero en este caso a lo más cercano que he tenido, que me ha sido imprescindible para construir el libro, que ha sido el Grupo 1 de Mayo. En las conversaciones que he tenido siempre con Alberola siempre ha salido el tema de la violencia, ¿no? Y siempre intentando dejar claro que sabían en todo momento que el límite de los anarquistas en ese momento estaba el no atentar contra las personas, ¿no? Con esto no estoy haciendo, ni en el libro se hacen ni mucho menos valoraciones morales, ¿no? Pero creo que era necesario también mostrar que esta parte también es la Angry Brigade. La Angry Brigade son aquellos que vuelan por los aires la oficina de computadoras, de ordenadores de Scotland Yard, son los que vuelan por el aire la sede central de la oficina de correos, que le vuelan por los aires la puerta de la casa del ministro de Trabajo.
que el tío coge y dice a la sirvienta, entra a mirar a ver si hay más bombas, ¿no? Y entró y por supuesto había otra y estuvo a punto casi de... La Angry Brigade no cometió, realizó muchísimos atentados, al menos los que se atribuyen firmados por la Angry Brigade, porque luego hay varios que son firmados, como has comentado, por el Grupo Salvaje, por una serie de nombres, ¿no? No cometió ningún atentado en el cual hubiera un solo herido. Solamente, y además resulta hasta gracioso, solamente una persona resultó dañada, unos cortes en una pierna, y eso que puede parecer no importante, ellos en un comunicado, incluso lo lees y parece que se excusan, ¿no? Dice, avisamos, no tomaron las precauciones debidas, ¿no? Como incluso, ¿no?, eso tan mínimo para lo que puede suponer la arbitrariedad de una acción violenta y siempre el margen de error que pueda haber, ¿no? Resulta sorprendente, ¿no? Pero esto también es la Angry Brigade, también es el tipo de anarquismo, ¿no? Es el tipo de anarquismo que en ese momento, a finales de los 60, principios de los 70, existen. Las influencias con otro tipo de grupos armados, y por eso es importante el tema de las fechas, ¿no? John Barker, cuando hace la reseña de Anarchy in the UK, el libro de Tom Bagge, dice, vimos en la RAF el gesto heroico. No dice nada más, ¿no? El gesto heroico en ese momento, la RAF no ha empezado a cometer los primeros atentados con víctimas mortales. Ese gesto heroico en ese momento, o meses antes, es la liberación de Bader por parte de Ulrike Meinhof y Horst Mahler, que era el abogado de Bader. Expropiaciones contra bancos, ataques contra instalaciones militares. Ideológicamente les unía poco, pero como os he dicho antes y he mencionado la palabra internacionalista, era ese antiimperialismo el que de alguna forma unía también a la Angry Brigade a otro tipo de experiencias como es la RAF. Cuando se habla del gesto heroico se habla de este tipo de acción armada, no se habla de lo que vino luego, y esto es importante tenerlo en cuenta, ni siquiera las Brigadas Rojas. En el año 72 el IRA, cuando ya la Angry Brigade han sido juzgados, el IRA, que es el auténtico demonio de los ingleses, yo creo que cuando empezaron los primeros atentados de la Angry Brigade, la policía inglesa dijo, ojalá no sean los del IRA, ¿no? Ojalá no sean los del IRA, porque el IRA en ese momento tenía muchísima fuerza, ¿no? Y durante los 70 y 80 va a tenerlo, como todos sabemos, ¿no? Pero en ese momento, en el año 72, declara como objetivo militar Londres, ¿no? Y en el año 73 está esa famosa foto en el que aparece devastada un montón de manzanas en medio de Londres, ¿no? La pregunta, que creo que es la más importante del libro, y en las conclusiones, no sé si lo llamé conclusiones, ¿lo llamé conclusiones? No me acuerdo. Conclusiones aparecen, es ¿cuál hubiera sido la lectura de la Angry Brigade? ¿O qué hubieran hecho ellos? Si su acción armada se hubiera realizado inmediatamente después de las primeras acciones consideradas por los medios de comunicación, por el gobierno y por los periódicos como terroristas, ¿no? La palabra terrorismo hasta ese momento era muy poco utilizada. O sea, a nivel de organizaciones armadas, los ingleses consideraban a la Angry Brigade, podrían hacer juicios morales sobre el uso de la violencia política, pero en ese momento los consideraban de alguna forma también como hijos de mayo del 68. De hecho, cuando los dos primeros detenidos a los que me referiré ahora, llegan las sentencias por conspirar, y esto es tremendo. O sea, ningún miembro de la Angry Brigade fue condenado por haberse acreditado haber participado en ningún atentado. Fue por conspirar, por causar daño contra la propiedad, contra las personas. Y el propio alegato del juez que lo juzga es tremendo, ¿no? Dice, esta gente son anarquistas que se dedicaron toda su vida de forma sistemática a causar daños contra la propiedad y atentar contra el gobierno inglés y contra nuestra democracia, ¿no? Cuando llegan las sentencias, y de pronto las sentencias, los dos primeros son de 15 años de prisión, hasta los propios medios, digamos, liberales, el periódico The Guardian, por ejemplo, ¿no?, dice, es excesivo, incluso dice, esta sentencia contra personas que han utilizado la violencia política pero que no han causado daños mortales, personas en las cuales no se ha acreditado su participación en ningún atentado, va a pasar a los archivos más oscuros de la historia jurídica y legal en Inglaterra. Esto no lo dice la izquierda, lo dicen los propios liberales ingleses, ¿no?
Y por eso es importante que tengamos en cuenta la fecha en la que se producen las acciones del Angry Brigade, ¿no? Y esa historia incompleta del Angry Brigade, de qué hubieran hecho ellos si no hubiera sido desmantelada esta supuesta Angry Brigade en ese momento, ¿no? Cuando se produce el asalto a la comuna en Aarhus Road, ¿no? El propio Stuart Christie dice en una entrevista, las acciones del Angry Brigade hubieran sido muy incomprendidas si se hubieran enmarcado dentro de la campaña de atentados que realiza el IRA en el año 73, ¿no? Y esto creo que es importante decirlo, ¿no? Bueno, yo es que hablo mucho, pero ya para ir terminando, cosas que me interesan. Si tengo que elegir algo del Angry Brigade es esa parte extraña, esa parte creo que desde un punto de vista literario muy interesante también, que también tiene que ver con esa heterodoxia del Angry Brigade, ¿no? En el año 59 hay un tipo que se llama John Christie, vive en una zona residencial en Londres. Es muy conocido esta historia, es como los asesinos en serie en Londres, ¿no? Creo que de hecho hay un recorrido turístico sobre este tema, ¿no? En Londres. Empiezan a desaparecer varias personas en el vecino de al lado. Él empieza a espiar al vecino de al lado. Hay una alarma social tremenda, hay varios asesinatos sin resolver, y John Christie hábilmente avisa a la policía y dice: el vecino de al lado es un poco raro, yo creo que tiene que ver con los asesinatos. De una u otra manera, por cuestiones que se escapan ahora mismo, ese vecino es detenido. John Christie queda como el delator, pero a la vez como el que ha denunciado al bárbaro, ¿no? Al asesino. Los ingleses en ese momento están a punto de perder la inocencia. La inocencia me refiero porque tienen que debatir el qué hacer con esa persona, y finalmente lo ejecutan, ¿no? Es como el último ejecutado en Inglaterra. Lo cogen, pena de muerte, y se cepillan al vecino. Tiempo después, John Christie es detenido cerca del Támesis, ¿no? Ya que el destripador es detenido también cerca del Támesis, ¿no? Paseando, ¿no? Esto terminaré con lo que os quiero comentar, ¿no? John Christie se va del piso, y cuando entran unos nuevos inquilinos hacen una reforma, y ahí empiezan a aparecer muertos por todos lados, ¿no? Metidos en las paredes, en el jardín, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién diría que años después, esto sucede a mediados de los años 60, el 59 son estos crímenes, no se descubre hasta unos años después, ¿no? Los ingleses de pronto se echan las manos a la cabeza y dicen: hemos matado a un inocente, ¿no? John Christie es el recuerdo, ¿no? Es la imagen esa, de esa pérdida de inocencia, ¿no? Y de cómo él se rió de todo el mundo, ¿no? Pero ¿quién pensaría que hubiera alguien, un colectivo, un grupo, que en el año 68 se entera de dónde vive John Christie, dónde vivía John Christie cuando cometió esos crímenes, y van allí delante de la casa y hacen unas pintadas terribles? Los vecinos se habrán levantado asustados diciendo: ¿cómo es posible que aparezcan estas pintadas, ¿no? Las pintadas eran John Christie Lives, ¿no? John Christie vive, ¿no? Este colectivo se llamaba King Mob. Miembros del Angry Brigade tuvieron muchísimo contacto con miembros con gente de King Mob. Ellos mismos lo han reconocido, incluso algunos de ellos participan en alguna de las acciones de King Mob. Cuando llegan a Londres en el año 68, a Notting Hill, que es el barrio bohemio que viene a ser una especie de Greenwich Village, pero en Londres en ese momento, el barrio está lleno de las pintadas de King Mob y del estilo de King Mob, ¿no? Pintadas que decían, por ejemplo, la frase famosa de los Beatles: todo lo que necesitas es amor. La frase desviada de todo lo que necesitas es dinamita. O esa pintada que decía: el crimen es la mayor expresión de sensibilidad, ¿no? Ese es también el medio, el ambiente en el que se van a mover los miembros del Angry Brigade. King Mob en el año 68, en su periódico King Mob Echo, cometen la osadía de incluir al momento de abrirlo, en la parte derecha, aparece un artículo sobre ya el archifamaso artista Man Ray,
y en el lado izquierdo aparece una carta de Jack el Destripador, ¿no? Esa carta famosa en la que empezaba diciendo, querido jefe, y empezaba a hablar de que iba a cometer más crímenes, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando de pronto empecé a investigar sobre por qué ese tipo de referencias oscuras, aparte de todo, de todas las referencias, digamos, obvias, o por decirlo de alguna manera, en lo que era la contracultura, la lucha política en ese momento, ¿no? Pero ese tipo de referencias oscuras a películas, o incluso a atracadores legendarios, ¿no? Butch Cassidy, Sundance Kid, etcétera, etcétera, el porqué de eso, ¿no? Y de alguna forma, en un momento dado, lógicamente, uno piensa, bueno, esto no será que yo estoy viendo interpretaciones que no son, ¿no? Y de pronto, en las memorias de Stuart Christie, en el tercer volumen, cuando se le pregunta sobre los comunicados, él creo que en el cuestionario que me respondió durante un tiempo a emails que yo le enviaba con cuestiones, ¿no? de pues dudas que tenía y demás, ¿no? Y en una de estas, no sé si en el cuestionario que yo le envié, en uno de ellos, o en las propias memorias, él dice: yo no estuve presente nunca cuando se escribían los comunicados, ¿no? Yo no estuve presente nunca cuando se escribían los comunicados. Y dice, pero yo nunca vi esas reflexiones filosóficas, que muchos atribuyen a los comunicados del Angry Brigade. Dice, yo siempre entendí la primera nota del Angry Brigade, el primer comunicado, que es una notita escrita a mano. Dice, yo siempre vi sentido del humor en los comunicados del Angry Brigade. Y ese comunicado en concreto vi perfectamente una referencia a las famosas cartas de Jack el Destripador, ¿no? El comunicado decía, querido jefe, has sido sentenciado a muerte por el Tribunal Revolucionario a causa de tus crímenes de opresión. La carta de Kim Moe, la carta de Jack el Destripador decía, querido jefe, pronto vas a oír hablar de mí a causa de mis divertidos pequeños juegos. Y uno de los comunicados últimos del Angry Brigade, haciendo otro guiño también a Jack el Destripador, decía, más temprano que tarde oirás hablar de nosotros otra vez, ¿no? Y aparecía toda esa simbología de Jerónimo, del indio Jerónimo, de una serie de cuestiones, ¿no? Y ya para ir terminando, os he comentado la película La soledad del corredor de fondo, ¿no? Que en mi opinión pues refleja esa generación en la cual los padres consideran que sus hijos, es decir, los jóvenes ingleses, responden con ingratitud al gran esfuerzo que ellos han hecho, entre comillas, a la hora de derrotar al autoritarismo, ¿no? Y ellos siempre se mantuvieron orgullosos de eso, ¿no? Y el hecho de que de pronto hubiera toda una generación, sobre todo en los años 50, que rechazase con violencia, surgen las primeras subculturas urbanas, las primeras bandas juveniles, de alguna forma lo vieron como una ruptura con su propia historia, y de alguna forma lo vieron como con signos de ingratitud, ¿no? El primer comunicado de la Angry Brigade está firmado por el Grupo Salvaje, ¿no? ¿Alguien ha visto la película Sam Peckinpah? Bueno, tú sí, que yo sé que tú la has visto, pero la película Sam Peckinpah también creo que refleja perfectamente el tipo de violencia política con la que se dirigía la Angry Brigade, ¿no? Allí al final, la película es estrenada en el año 69, y este comunicado se lleva a cabo en el año 70 y se firma como Grupo Salvaje en el año 70, ¿no? De Wild Band. Por otro lado, también es importante decir que las lecturas que se han hecho sobre esa película han sido reafirmadas incluso por gente americana, gente que estuvo vinculada a los Yippies, Abby Hoffman, Jerry Rubin, etcétera, etcétera, que veían en el Grupo Salvaje de alguna forma esa idea de outlaw, esa idea de forajido, que de alguna forma conectaba con ese panorama muy heterodoxo que fue la contracultura en torno al año 68, ¿no? Al final la escena de Grupo Salvaje termina de una forma maravillosa, ¿no? Cuando todos ellos, sabiendo que se van a dirigir una muerte segura, no hay diálogos prácticamente, se levantan, cogen las escopetas, ¿no? Y van avanzando. Hay una escena como de 15 minutos donde matan a cientos de mexicanos, ¿no? De ejército mexicano. Bueno, matan a todos los soldados que pillan por medio, ¿no? Ese también es las referencias que también están, aparte de las referencias, digamos, más ortodoxas, también están en la Angry Brigade. Bueno, yo os comentaría mil cosas más, pero quizás
quizás a lo mejor en el debate pueden salir cuestiones o cosas que os hayan interesado o que me hayan faltado precisar, ¿no? Porque he hecho como un barrido un poco rápido, ¿no? Pero digo si tenéis preguntas o comentarios. ¿Alguien ha visto Grupo Salvaje aparte de este señor que está ahí? Este sí, ¿no? Bueno, me ha faltado algo fundamental, que es, joder, me acabo de dar cuenta ahora. He estado hablando de detenciones y demás, y es cómo termina el Angry Brigade. Hay otra versión nueva del Angry Brigade, sí que como dijo Andrés al principio, cada cierto tiempo aparece el nombre del Angry Brigade. Una de sus principales herencias del Angry Brigade es precisamente el haber sido un nombre nómada, una especie de célula, una de las principales expresiones de lo que fue acuñado en Estados Unidos en torno al año 68 sobre grupo de afinidad, es una serie de personas que tienen intereses comunes y que realizan una serie de acciones decididas entre ellos, ¿no? De ahí viene todo el legado de grupos que también estuvieron muy influenciados sobre esta forma de entender la lucha armada. Por ejemplo, yo en mi libro menciono a Rotesora, menciono a Células Revolucionarias, y las menciono no por el hecho de que no hubieran otro tipo de organizaciones, sino por el hecho de que la Angry Brigade, y de ahí viene también una de las lecturas que ellos mismos han hecho, en ese equilibrio difícil que han tenido que hacer los pocos que han hablado, porque realmente si intentáis buscar declaraciones de ellos, de unos años para acá, encontraréis muy poco. Encontraréis a John Barker, a Stuart Christie, y prácticamente nada más, ¿no? Ellos mismos, mirando hacia atrás, y siempre, como os digo, ese difícil equilibrio entre decir, nunca nos reconocimos miembros del Angry Brigade, sobre todo atentados importantes como fue el del ministro de Trabajo, Robert Carr, ¿no? Que le volaron por los aires la entrada de su casa, ¿no? Y que hace unos años leía que en base a unas nuevas pruebas de ADN se iba a reabrir ese caso. O sea, que lo que quiero decir es que siempre cuando hablas con alguien que haya estado implicado o que lo hayan implicado en acciones, digamos, consideradas como ilegales, siempre hablas a medio camino entre el secretismo, entre el rumor, y más cuando media el idioma, ¿no? En este caso, ¿no? Ellos dicen, teníamos que ser prácticamente una central de información. Había una huelga, poníamos una bomba. Cogen una huelga muy famosa donde los propios trabajadores pintan apoya a la brigada de la cólera, ¿no? O join the angry side, ¿no? Integra el lado airado, ¿no? Nunca pasan a la clandestinidad absolutamente. Y de hecho cuando los detienen, a 4 de ellos, en la comuna de Anjou Road, allí está todo el material que aparece aquí en la fotografía famosa esa donde aparece la vereta, donde aparecen los cartuchos de dinamita, le encuentran hasta la imprenta de niños, está allí con ellos, es decir, los marrones están con ellos en su propia casa, ¿no? Incluso la primera hoja que aparece aquí que dice copia este comunicado, destruye el original, esto es una mención que lo hacen en los últimos comunicados. ¿Por qué? Porque a uno de ellos lo detienen con el original, la primera copia del cual salen el resto de copias. Entonces, sobre la marcha han tenido que ir aprendiendo y dicen, oye, cuidado, copia este comunicado y destruye el original porque te pueden pillar con este marrón, ¿no? A ellos los detienen por una serie de... Tuvo mucha suerte el gobierno inglés. Ellos utilizaban una especie de cheques. Eso nunca lo he llegado a entender del todo, creo que son una serie de bonos, aquí en España no hay, ¿no? Una especie de bonos que, como muchos de ellos venían del ambiente universitario, tenían una especie de bonos con los que podían canjearlos por comida y demás, ¿no? Eso lo falsificaban, ¿no? Y algunos de ellos fueron investigados primero por fraude de cheques. Y de hecho, al principio, en ese tener que convivir de forma precaria entre la clandestinidad, los actos ilegales y la lucha política, ¿no? Porque lo sorprendente fue que cuando empiezan a ver los primeros caídos,
el grupo de apoyo está integrado por alguno de ellos. O sea, que ellos eran los mismos que pegaban las carteles de apoyo a los detenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso cuando entran en la comuna de Aarhus Road, ellos, en vez de olvidarse de todo, empiezan a realizar una serie de análisis que en ese momento son súper novedosos sobre el control urbano, cámaras de seguridad, empiezan a estudiar, Lo que está claro en el caso del Angry Brigade es que cuando detienen al grueso de ellos, que son las 4 personas que están en Aarhus Road, luego detienen a 4 más, por eso viene lo de los 8 de Stock Newton, que es, digamos, la frase que ellos, el grupo de apoyo que va a surgir. Cuando ellos están detenidos, curiosamente se producen como mínimo 2 acciones violentas reivindicadas por la Angry Brigade. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente no estaban todos, ¿cómo es la frase? No están todos los que son y no son todos los que... Es así, ¿no? Eso cae por su propio peso, ¿no? Que hubieron personas que pertenecieron a la Angry Brigade, o que ya, puede ser otra teoría, o que ya integraban en alguna de esas células, cuando el Angry Brigade lanza esa famosa frase de no podéis detenernos porque no podéis conocernos. La Angry Brigade no existe. La Angry Brigade es el hombre y la mujer que tienes a tu lado con una pistola en el bolsillo y con ira en la mente. Bueno, eso está bien. El comunicado esa frase es muy conocida y demás. Pero desde el mismo momento en el que ellos empezaron a utilizar la marca comercial de Angry Brigade, todo aquel que participara en actos violentos y firmase como la Angry Brigade, al gobierno inglés le iba a dar absolutamente lo mismo. Esa ingenuidad de alguna forma, esa ingenuidad entre comillas, de alguna forma, de que ellos pensaban que en base a ese nombre, a esa especie de célula invisible, ese nombre que podía ser utilizado por cualquiera, el gobierno inglés no iba a construir una imputación contra ellos y a condenarlos, pues al final se vio que no fue así y los condenó incluso por lo sorprendente del crimen mental, ¿no? De conspirar, ¿no? De conspirar para causar explosiones, ¿no? Incluso el caso de Stuart Christie fue el caso más palpable de montaje judicial, ¿no? En el libro no se habla de montaje, es decir, yo ahí no estoy para hacer teorías y demás. Yo creo que lo termináis de leer y cada uno saca sus propias conclusiones. Si lo que desea es saber si este fue o no fue, o la verdadera naturaleza de la Angry Brigade, ¿no? Pero en el caso de Stuart Christie, cuando él lo detienen, han detenido al resto, entran a la comuna, ya están allí esperándolo. Él es el anarquista, el perseguido, ¿no? Para el que no lo conozca, él, sin haber cumplido la mayoría de edad, entra en España en el año 65, creo que fue, rodeado de explosivos con la finalidad de intentar asesinar a Franco, ¿no? Que tenía un enlace en Madrid y ahí fue detenido, ¿no? Sí, cuando llega a Inglaterra, Stuart Christie es como el anarquista para Scotland Yard, para la Brigada de Información, para todo el mundo, ¿no? Stuart Christie, cuando lo detienen, a él se lo llevan, y él dice, no he hecho nada, y le dicen, ¿y los detonadores que tienes en el maletero qué? Se demuestra en el juicio que esos detonadores se los colocó la policía y lo absuelven, ¿no? E incluso Ian Purdy, otro que van a detener, también lo pone en libertad, pero el tío, no fiándose nada, dice, mejor me piro, y se piró de Inglaterra. Hay personajes, ya voy a terminar, hay personajes que son realmente, yo cuando me encontraba con ellos, ya has comentado a Roy Kramer, el inspector situacionista, ¿no? Que tiene el momento ese que es ya como muy morboso, ¿no? De cuando Stuart Christie está detenido por el tema está metido entre rejas y baja de pronto Roy Kramer y va mirando en las celdas a todos, ¿no? A los demás no les importa, pero cuando llega Stuart Christie es como el anarquista, ¿no? El anarquista. De hecho, si os metéis en internet, los pocos documentales que hay, las pocas piezas que hay sobre el Angry Brigade, aparece Roy Kramer, ¿no? Y cuando le preguntan insistentemente sobre esa relación extraña que tuvo con el anarquismo, él, y que por supuesto nos podemos imaginar en el organigrama de la policía que debía ser un bicho raro, ¿no? Porque él era como el intelectual, ¿no? Investigando tramas extrañas que tenían en base a los situacionistas en París, etcétera, etcétera. Cuando está delante de otro personaje hiperliterario que se llama el Comandante X, nos podemos imaginar a alguien que se pone ese nombre, ¿no? El Comandante X, ¿no? Pues existió, ¿no? Y de hecho ves la foto y nos podemos imaginar el interrogatorio, ¿no? El Comandante X interrogando a Stuart Christie y de pronto entra Roy Kramer, ¿no? Y se acerca a él y le dice, ¿quieres un cigarro? Y él dice, si se lo das al resto de mis compañeros, dice, no, solo a ti.
¿no? Ese tipo de personajes literarios, ¿no? Pero que en la Angry Brigade están ahí y que de alguna forma sí que a mí me ayudaron a construir la historia, ¿no? Y ya por último el caso de el más desgraciado de los desgraciados, ¿no? El que siempre de alguna forma sale mal parado, compañeros, amigos que se han leído el libro, ¿no? Y que todos vienen diciendo, joder, Prescott era un pringado, ¿no? Prescott fue la frase que lo define perfectamente. Prescott entra en contacto con otro que se llama Ian Purdy. Ian Purdy es un militante que condenado por lanzar un cóctel molotov contra una oficina de reclutamiento. Y cuando yo le pregunto sobre Prescott a Stuart Christie, me dice, el mayor error que hizo Purdy fue mandar a las filas de la resistencia a Prescott, ¿no? Y Prescott es el único que se ha prestado a hablar en los documentales. De hecho, él, antes de salir de prisión, manda una postal a Robert Carr, que ya está envejecido en ese momento, pidiéndole perdón por el atentado contra su casa, ¿no? Y la mujer de Robert Carr dice que esa postal, cuando la reciben, es lo más bonito que podían haber recibido en esas navidades, ¿no? Y aparece la gran imagen esa de Prescott tomando té en el jardín con Robert Carr, ¿no? A Prescott era un heroinómano que venía de ambientes de marginación, no tenía nada que ver con activismo político de ningún tipo, pero cuando conoce a Ian Purdy se fascina totalmente. Están en la misma celda, le empieza a hablar de los derechos civiles, lucha política, mil cosas. Prescott, en esos 9 meses que tiene allí el tiempo para estar con Ian Purdy, lo que piensa inmediatamente cuando va a salir es, yo quiero vivir eso, ¿no? Y sus propias declaraciones son como muy terribles, ¿no? Porque él dice, pensaba que no había otro tipo de vida, ¿no? Y por eso digo que es un poco, las lecturas que se hacen de Prescott son muy injustas, ¿no? Porque, en mi opinión, ¿no? Él dice, yo pensaba que solamente mi vida era la marginación, ambientes relacionados con la heroína, ¿no? Y cuando de pronto le dicen que existía también ese mundo, ¿no? Un mundo de compromiso, de lucha social, se fascina con los derechos civiles, la lucha de los negros, y Prescott cuando sale va directamente a las comunas donde ya están algunos de los miembros de la Angry Brigade, ¿no? Bueno, la historia de Prescott es que Prescott es detenido, es interrogado por el comandante X, o por Haverson, otro que había, bueno, el tío se derrumba, canta la Traviata, tiene la agenda. Ahora porque tenemos el móvil, ¿no? Pero antes la agenda era muy importante, ¿no? Esconde la agenda, ¿no? Incluso Stuart Christie dice, cuando ve que el círculo se cierra, le dice, guárdame la agenda, ¿no? A otro compañero, ¿no? A otra persona, ¿no? En ese momento la agenda era donde estaban todos los contactos, ¿no? Hoy en día es el móvil, ¿no? Pero en la agenda, cuando le pillan la agenda a Prescott están todos, ¿no? Todos los nombres de todos los... Jim Griffith, John, ¿quién es? John Barker, Hillary Creek, todos los que van a ser luego detenidos. Incluso nos imaginamos ese interrogatorio, ese tío destruido, Prescott, delante del sargento, ¿no? Y presionándolo y diciéndole de todo, que iba a volver al talego, que tal. Y diciendo incluso, Ian Purdy, sí, Ian Purdy lo echaron de la comuna donde estaba porque era terrorista, ¿no? Y Prescott fue el primer detenido junto a Ian Purdy, y a partir de ahí tiraron de ese hilo policial, hasta que finalmente van deteniendo al resto de los miembros de la Angry Brigade, pero casi por casualidad, ¿eh? Por el tema de fraude de cheques, porque conviven con las pruebas, los marrones que los van a incriminar, ¿no? Cuando los detienen en la comuna y les preguntan, oye, ¿todas esas armas? Y la imprenta, ¿no? En ese momento me imagino en esa situación, ¿no? ¿Qué dices, no? Pues dice, bueno, es que vinieron por aquí 2 miembros de la Angry Brigade hace un par de días. Bueno, y esa es, muy a grandes rasgos, un poco la historia que os quería comentar sobre el libro. ¿Tenéis alguna pregunta o algo? Si no, me pregunto yo mismo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Hay vino ahí, ¿eh? No le digas eso, que es aquí.
Prendaos. Hace media hora que ya estabas terminando. Joder, es que